El texto de hoy es 2 capítulo 7, versículo número 14. Y dice así: si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, en el nombre de Cristo, muchísimas gracias por tantas bendiciones que nos has dado. En todos los tiempos y en todos los momentos y en todas las circunstancias te damos las gracias, Señor. Dame la sabiduría, dame la gracia, dame un lindo espíritu y permíteme ser de bendición a todo el público que nos están viendo y escuchando. En el nombre de Cristo Jesús te necesito, Señor. Amén. A grandes rasgos, hermanos, vamos a mirar, hay dos. La parte fuerte del mensaje es un llamado al arrepentimiento. Esa es la parte fuerte del mensaje. Pero hay dos cosas que quiero dejar en claro como complemento a la parte fuerte. Y la primera es que debemos de ser personas que buscamos soluciones. Esa es la primera parte que quiero dejar como complemento de que si mi pueblo se humillare. El caso de Daniel. Daniel fue un hombre justo, temeroso de Dios, que servía a Dios, pero cuando se dio cuenta que su nación habían cometido pecado contra Dios, entonces, aunque él no era parte del problema de la nación, porque él era una persona consagrada a Dios, él dijo, yo no me voy a quedar en mi justificación, no, yo me voy a sentir también parte de los pecadores. Y él se puso como un pecador y pidió a Dios que Dios tuviera misericordia del pueblo. Esa es la clave mía como pastor, como padre de familia, igualmente también ustedes, que cuando miremos que hay algún problema de pecado, alguna situación adversa, no tratemos de tomar una acción como que somos mejores que los demás. No, hay que a veces sentirnos también parte de ese problema que hubo, de esa necesidad que hay, porque nuestro Señor Jesucristo, como Daniel, aunque Jesucristo no fue pecador, pero se sintió parte. O sea, se identificó con la necesidad porque buscaba soluciones. Entonces, la segunda parte es, aunque nosotros tengamos un espíritu de incluirnos dentro de las personas que están pasando por situaciones de pecado, entonces nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Aunque nosotros no hayamos hecho mal, vamos a tener que pagar las consecuencias. Por eso el tema que está en el mes, Señor, ya no hallo la salida, ¿qué hago? Porque a lo mejor posiblemente esta situación política, más por encima de todo, y esta situación de pandemia, y estos intereses lucrativos, y estos sistemas de gobierno que quieren llevarnos a un gobierno global. Fuera bueno que nos llevaran a un gobierno global bueno, pero no hay nadie que pueda llegarle al gobierno de nuestro Señor Jesucristo, donde va a haber amor, donde va a haber paz, donde va a haber prosperidad, donde se va a aumentar la vida hasta 1000 años. No hay. Entonces, en medio de todas estas circunstancias adversas, hermanos, nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Pero estamos sufriendo las consecuencias no amargados. No, aquí estamos alabando a Dios en medio de la situación adversa. No estamos amargados, tampoco estamos derrumbados. Tenemos fe y creemos que vamos a salir adelante. No importa que vengan las elecciones y venga el enemigo a ponerse más duro, no importa. O también si las elecciones vienen y vienen comodidades, no importa. Nosotros, hermanos, estamos muy bendecidos y muy protegidos. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestra esperanza, Jehová es nuestro socorro.
El Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Un llamado al arrepentimiento. En este llamado al arrepentimiento se va a incluir a Israel, se va a incluir a nuestra nación y se va a incluir también a nuestra iglesia. Porque todos hemos pecado. Todos tenemos tela que cortar. Por eso es importante incluirnos, buscar soluciones y no usar dedos acusatorios o actitudes malas. No. Aleluya. Todos de una manera, de otra manera, somos responsables de todo lo que está pasando. Entonces, a grandes rasgos vamos a mirar por qué Dios llama a Israel, primeramente en 2 de Corintios capítulo 7, 14, por qué Dios llama a Israel a arrepentirse. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que si ellos se arrepienten, va a perdonar sus pecados y va a sanar su tierra? ¿Por qué les dice eso? Bueno, lo primero es que Israel como nación, hermanos, se pasó de la línea, hizo cosas muy malas. Mi idea tampoco no es hablar mal de Israel, ni hablar mal de la nación, ni hablar mal de la iglesia. Mi idea es tratar de entender por qué Dios nos llama al arrepentimiento. Principió todo en una forma muy hermosa. En el tiempo de David, David quería hacer un templo e Israel surgía como nación. Y en ese tiempo hermoso, David propuso tener un templo para que el pueblo adorase a Dios en el templo. Y en ese templo tan hermoso que se construyó en el tiempo de Salomón, estaba Israel en el clímax de su santidad, en el clímax de su prosperidad, en el clímax de su armonía, en un tiempo de liderazgo que todas las naciones miraban la gloria que había en Israel. Y se hizo el templo, y al hacerse el templo, dice que cuando Salomón oró, la presencia de Dios bajó tan fuertemente que no se podía ministrar, porque la presencia de Dios cayó sobre el templo en una forma muy espectacular. Y hermanos, pues eso era algo muy atractivo para todas las naciones del mundo, que la presencia de Dios a través del templo se manifestaba, y una hermosura preciosa del templo. Pero el rey se empezó a degradar, Salomón. Los políticos se empezaron a degradar, empezaron a perder la visión de la santidad, la visión de ser dirigidos por Dios, la visión de vivir como familias, como Dios las había llamado, que Israel fuera un pueblo santo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciara sus virtudes a todas las personas del mundo. Entonces, todo iba muy bien. Así empieza todo, muy bien a veces. Pero luego los sacerdotes y los levitas y las familias empezaron a caer en la idolatría. En Ezequiel capítulo 20, verso 39, dice: oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos, y si ustedes quieren andar tras ellos y servirles, bueno, ese es el asunto de ustedes. Si es que a mí no me quieren obedecer, pero no se pasen de la raya, no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Dentro del templo se hacían una mezcla de adorar a Dios y una mezcla también de idolatría. Y Dios dice: no está bien eso, porque ustedes son un pueblo santo. Y si ustedes quieren hacer la idolatría, hacer cosas malas, háganlas, pero no me las traigan al templo. No es que justificare eso, pero Israel en ese tiempo, como el líder político, los líderes religiosos y todos se degradaron,
Entonces automáticamente hicieron cosas muy feas, hermanos, en el templo. No sé qué se les metió en la cabeza. En Ezequiel capítulo 8, ahí usted puede mirar qué es lo que estaban haciendo ellos. En Ezequiel capítulo 8 habla acerca de que ahí adentro del templo había una parte de la pared del templo donde se adoraban a deidades de animales. O sea, mientras estaban presentando los sacrificios en el altar, había una pared dentro del templo donde había ese grupo de personas que andaban malas también, donde adoraban ellos a animales y también otros tipos de animales, porque pues siempre el toro, el cocodrilo, muchos animales. Dice, pero dentro de esos animales había animales también diabólicos que adoraban dentro del templo. Y si no, a mí hasta me causó como repugnancia por dentro cuando leí Ezequiel 8 y miré todo lo malo que hacía Israel. Cómo mezcló dentro del templo, hacían cosas horribles. También dice que aparte de adorar los animales ahí en el templo, pero en un cuartito secreto, también dice que los líderes, cuando estaban en el templo y hacían su apariencia como que estaban adorando a Dios, de repente dentro del templo se inclinaban hacia el sol a adorar al dios Tamuz, al dios del sol. Adoraban al dios del sol. Pero ¿cómo si estaban en el templo? Sí, pero en el templo estaban también haciendo eso de adorar al sol, en vez de estar adorando al que estaba allí en el templo. Pero no era todo. También adoraban a la diosa Acera, según Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 6. En el templo pusieron un tronco como donde cabía un toro. Y ese en el templo lo pusieron esos líderes religiosos, esos líderes políticos, esas familias, personas de influencia, metieron un tronco en el templo. Y ese era lo que le llamaban la diosa Acera. Era una figura de una mujer desnuda. Y hermanos, qué tremendo. Segunda de Reyes 23:6 dice: el tronco sagrado que estaba en la casa de Jehová fue sacado de Jerusalén y llevado al torrente del Cedrón, donde fue quemado y sus cenizas echadas en la fosa común. Pero eso fue ya después de que vino un reformador y sacó lo malo que había en el templo. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 7, no solamente adoraban animales. ¿Por qué Dios llama a Israel al arrepentimiento? Porque estaban mezclando lo divino con lo satánico y lo diabólico. ¿Por qué Dios les llama al arrepentimiento? Porque no solo eso, como le dijo, si ustedes quieren hacer idolatría y quieren hacer malas, háganlas por allá, pero no me las traigan al templo. Es un descaro, es algo horrible que están haciendo ustedes, es una abominación. Y entonces dice que no solo eso, de adorar al sol y de adorar también a la diosa Acera, a la estatua femenina desnuda, sino que también dice, y qué terrible, hermanos, me da hasta asco por dentro. Segunda de Reyes 23:7, asimismo derribó la casa de las prostitutas que estaban en la casa de Jehová. O sea, había sacerdotas, mujeres, que estos líderes políticos y líderes religiosos las trajeron al templo para que supuestamente ellas eran mujeres muy consagradas y que tuvieran actos de inmoralidad en el templo. Pero no iba a ser inmoralidad, iba a ser algo santo, porque estas mujeres prostitutas que la habían traído ahí eran santas, dedicadas. Ay, hermanos. Y no solo eso, sino que también en Ezequiel capítulo 23:39 habla que sacrificaban sus hijos a Moloc. O sea, degollaban a los niños, sus propios hijos, las familias. No solamente era el rey, no solamente eran los sacerdotes, no solamente eran los levitas, eran las familias también bien llenas de perversión.
Y entonces, ¿qué hacía? Degollaban a los niños. Y había ahí en uno de los montes altos, de ahí antes de llegar al templo, había un lugar donde estaba una estatua con cuernos. Ese Moloc, con figura humana, tenía cabeza de toro o a veces posiblemente de carnero. Y ahí estaba en esa parte alta, ahí estaba esa imagen. Y las mujeres, a sus niños, los degollaban. El pueblo de Israel, no estamos hablando de egipcios, no estamos hablando de sirios, no, el pueblo santo, el pueblo de Dios. Agarraban a los niños y los aventaban en las manos de ese Moloc, esa imagen diabólica, mística, con cuerpo de hombre y cabeza de toro y con cuernos. Y ahí en las manos aventaban los niños y ahí era lumbre, y ahí los niños terminaban de quemarse ahí en las manos de Moloc. Y eso lo encuentran en Ezequiel capítulo 23, 39 y también en Jeremías 7:30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa de Jehová, en la cual fue invocado su nombre, y la abominaron. Por eso Dios llama a Israel a que se arrepientan. Pero no se arrepintieron. No se arrepintieron. Y como no se arrepintieron, entonces Dios dijo: ok, el rey, le voy a quitar su reino. Los líderes, va a haber destrucción y muerte. Las familias, también va a haber destrucción y muerte. El templo, que me lo han llenado de abominaciones, también va a ser destruido. Y hermanos, destruyeron ese templo que empezó con la gloria de Dios, con la hermosura de Dios, con todo lo lindo, lo precioso, todo se vino para abajo, porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace la inmoralidad. Eso es lo que hace la idolatría. Eso es lo que hace andar bajo la carne. Pura destrucción, puro sufrimiento. Y lo peor es que ahí vamos nosotros. Pero en medio de tanto problema que había en Israel como nación, había un remanente. Que este remanente no se contaminó con la idolatría, no se contaminó con hacer cosas abominables. No, un remanente que, aunque la mayoría estaban mal, había un remanente que se mantenía bien. Pero también ellos tuvieron que ser llevados cautivos a Babilonia. También ellos tuvieron que sufrir las consecuencias. No murieron como los demás, pero los quitaron de su templo, los quitaron de su tierra. Y dice que los babilónicos, muchos de ellos que eran músicos en el templo, colgaban sus instrumentos y no adoraban a Dios. Y los babilónicos decían: ¿y por qué no adoran a Dios? Y ellos decían: ¿cómo podemos adorar a Dios si nos han quitado de nuestra tierra, nos han destruido nuestro templo? Dice: y colgaron sus instrumentos. Y era un remanente bueno. Bendito sea Dios. Pero pasa el tiempo y parece que Israel no quería arrepentirse. Se levantó el segundo templo en el tiempo de Zorobabel, entre los años 500 antes de Jesús. Y después, más adelante, ese templo fue reconstruido por Herodes. Pero otra vez el problema, ya no tanto como en el tiempo de Salomón. Pero, hermanos, otra vez vino ahora la corrupción sacerdotal. Y a los sacerdotes que estaban en el templo ese ya no eran descendientes totalmente de Aarón, sino que, ok, pásame una plaza, y pagaban una cantidad. Y ya empezaron a mirar lo sacerdotal en el templo reconstruido como: si eres sacerdote, está bien, porque vas a agarrar mucha lana. Y empezó a haber mucha corrupción dentro de los fariseos y dentro de los escribas. Y dentro del sacerdocio empezó a haber mucha corrupción.
Pero había también sacerdotes buenos. Siempre recuerde eso. No podemos generalizar. En la nación siempre de Israel había mucha gente mala, pero siempre había un remanente. Entonces no hay que generalizar, hay que estar conscientes de la verdad. Y el Señor Jesucristo en Mateo 23 les llamó los sepulcros blanqueados. Les llamó sepulcros blanqueados porque aparentaban que estaban bien, pero estaban llenos de codicia, llenos de ganancias deshonestas, llenos de cosas malas, de un espíritu malo de castigar, de hacer daño a las personas cuando ellos también eran malos. Y si no, observe que cuando Jesucristo estaba en el suelo, llegaron trayéndole una mujer que había adulterado. Y le dice, nuestra ley dice que debe de ser apedreada, ¿qué dices tú? Y el Señor Jesucristo dijo, fariseos, sacerdotes, personas levitas, personas dizque seguidores de la ley, pues si ustedes están limpios, aviéntenle la primer piedra. ¿Por qué no trajeron al hombre? Porque aparte de ser perversos y tratar de ganar dinero y de hacer muchas injusticias y maldades, nomás trajeron a la mujer. ¿Por qué no trajeron al adúltero? Entonces, no estaba tan peor la situación de Israel en el tiempo de Jesús como en el tiempo de Salomón. Pero sí vemos nosotros que Israel como nación en el tiempo de Jesús tampoco se arrepintió. No se arrepintieron. Y vino Tito y hizo una matazón de mujeres, matazón de hombres. Familias sufrieron. El templo como dijo Jesús, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, que no se derrumbara, porque ellos ahora el templo ya no lo miraban como algo donde estaba la gloria de Dios, sino como algo para negocio, para hacer dinero y para hacer injusticia y para tener desigualdad. Y entonces Jesús dijo, no les va a quedar piedra sobre piedra, porque ustedes en vez de estar respetando y amando al Dios del templo, están amando al templo, así que también les voy a tumbar el templo. Y se los tumbó, hermanos. Y el pueblo no se arrepintió. Tampoco se arrepintió. Oh, bendito sea Dios. Pero ya, hermanos, voy a entrar a la última parte. Tenemos mucho que hacer y me gusta predicar a veces mucho, pero a veces tenemos también que mirar otro lado. Entonces estamos hablando de un llamado al arrepentimiento a Israel, un llamado al arrepentimiento a la nación de Estados Unidos, un llamado al arrepentimiento a la iglesia, a la asamblea apostólica, a los que somos apostólicos. Un llamado de arrepentimiento porque todos tenemos que buscar soluciones. Buscar soluciones, no nomás apuntar a aquel, no. Nosotros debemos de buscar soluciones. Si miramos que algo está mal, hay que tratar nosotros de ayudar para que esas personas se arrepientan, cambien. Amén, hermanos. Y ese es el propósito de Dios. Dios podía destruir a Israel, pero no, la llamaba al arrepentimiento. Oh, pero si la gente no se arrepiente, entonces tiene que venir la varita. Tiene que venir la vara. Entonces, voy a entrar ahora con nuestra iglesia. No voy a hablar de los bautistas. No voy a hablar de los pentecosteses. No voy a hablar de otras organizaciones, porque esas ni existían en el tiempo de la iglesia apostólica primitiva. Era la asamblea apostólica, la iglesia apostólica, la iglesia del nombre. Esa era la iglesia de ese tiempo. Entonces, Dios llama al arrepentimiento también a la iglesia, porque se establecieron la iglesia en Jerusalén y las 7 iglesias en Asia. Y dentro de esa iglesia apostólica primitiva, también Dios la llama a un arrepentimiento. Porque ahí se mira en la palabra de Dios que la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2,
esa iglesia de Éfeso, que era iglesia del nombre, tenían la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. ¿Quién era ese Balaam? Un hombre que usó su inteligencia para traer fornicación y pecado entre la juventud. Un hombre bien sagaz, que le gustaba mucho el dinero, hacer dinero. Un hombre que empezó a causar muchos problemas dentro de la iglesia de Éfeso. Balaam, tenían la doctrina de Balaam. No estaba Balaam ahí, pero tenían la doctrina de Balaam. Y dice también que no solo eso, sino que también estaban la doctrina de Jezabel. En Apocalipsis capítulo 2 también, en el verso 20, dice, pero tengo, ahí le está hablando a la iglesia, no le está hablando a Israel terrenal, no le está hablando a Estados Unidos, le está hablando a la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a una mujer llamada Jezabel, que es miembro de tu iglesia, que se dice que ella es profetisa, es apóstola, es profeta. Pero esa mentada Jezabel enseña y seduce a los jóvenes, a los varones y también hasta los adultos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero dice, ya le va a caer la varita, la voy a aventar en cama, y no solamente a ella, sino a todos los que han participado con ella. Entonces, la doctrina de Balaam y la doctrina de Jezabel. Ahora nos salimos de la iglesia apostólica primitiva y nos metemos a nuestra iglesia del tiempo presente. Hermanos, ¿estaremos adorando al Dios Tamuz aquí en el templo? Porque alguien dice, es que el domingo es el día del sol. No, hermanos. El domingo en la iglesia apostólica primitiva se le reconocía como el primer día de la semana, el lunes. El lunes. De nosotros, bueno, el primer día de la semana para nosotros es el lunes, pero el día domingo era el primer día de la semana, porque para ellos el día 7 es el sábado. Y para nosotros, bueno, para ellos en ese tiempo, el domingo, ese era supuestamente el día del Dios Sol. No, hermano. La Biblia lo menciona como el primer día de la semana y no exactamente como el lunes. Entonces, Jesucristo cuando vino, Él nos dijo, yo ando buscando adoradores que me adoren en un día. Yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y no tiene que ser en el monte de Jerusalén tampoco. En cualquier lugar. Y por eso la iglesia apostólica primitiva, ellos todos los días adoraban, evangelizaban, oraban, alababan y servían a Dios. No un día, todos los días, como nosotros lo hacemos. No porque el miércoles venimos al culto que dice que estamos adorando a Mercurio, y los que están haciéndolo en sábado están adorando a Saturno. No es así, hermanos. Nosotros no estamos adorando al Dios Sol. Oh, pero habrá alguien aquí que estamos nosotros adorando animales. Hay hermanos que posiblemente gastan $70 en comida para el perro y para el gato y ni siquiera diezman. No, ahí no me alcanza, no me alcanza. Está teniendo al perro y al gato por encima de Dios. No, yo no adoro animales. Y re bien que le gusta gastar en Jurassic Park y en todas las demás películas de animales. Ay, hermano, ya se está saliendo del tema. No, hermanos, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Todos estamos... A mí me sentía hasta asco cuando miraba yo cómo era Israel en los tiempos de Salomón. Sentía como asco de horrible que era.
¿O no será que ahora en el tiempo presente alguien esté adorando a la diosa Acera, a esa mujer desnuda? La pornografía en las revistas, la pornografía en las películas, y no solamente mujeres, hombres también. Hermanas, paz de Cristo. Jóvenes, paz de Cristo. ¿Que no somos el templo? ¿Y por qué estamos metiendo al templo la pornografía? No es general. Siempre va a haber un remanente que tiene cuidado con sus ojos, que tiene cuidado con sus pensamientos, que tiene cuidado con sus acciones, que siempre quiere agradar a Dios. Pero puede ser que también alguien esté pasando por esa situación. Aleluya. Habrá alguien que posiblemente dentro del templo tiene un cuarto especial para la prostitución. No, eso es imposible. No, no es imposible. Yo me quedé sorprendido. Aquí a esta iglesia y a otras iglesias en actividades de distrito venía un hermano que oraba por las gentes y las gentes se caían. Tenía 5 mujeres con niños por todos lados. No podemos generalizar, pero sí hay pecado escondido, como ahí estaba el templo. Y en el templo donde se presentaban los sacrificios, pero había un lugar secreto donde había una pared. Y ahí, de aquel lado de la pared, ahí estaban, dice, y apagaban las luces, como que Dios no iba a mirarlos cuando estaban ellos adorando a los animales. Trataban de hacer cosas secretas como que Dios no sabía. Pero Dios en Ezequiel capítulo 8 agarró a Ezequiel y hizo un agujero en la pared y entró a donde estaba oscuro. Y ahí estaban haciendo puras cosas malas. Aleluya. Habrá hermanas que están sacrificando a sus hijos a Moloc. ¿Cómo? ¿Moloc? Sí, como dijo nuestro hermano Pedro. ¿Cómo es posible que nosotros vayamos a votar por personas que después de 9 meses del niño de recién nacido, matarlo para ofrecérselo a Moloc, el dios de la aborción? ¿Cómo es posible? Ni 6, ni 3. Somos pro vida, porque Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Dios nunca mata, siempre da vida. El hombre es el que va hacia el mal y agarra la muerte. Pero Dios le dice, yo te pido que agarres la vida. Pero el hombre puede escoger lo que él guste. Miré en el Facebook 2 niños que están en el vientre de la mamá. Y están platicando los 2 niños que están dentro del vientre de la mamá. Y uno de los niños le dice al otro niño, yo mejor no quisiera nacer humano, yo quisiera nacer perrito. Y el otro niño le dice, pero ¿cómo quieres nacer perrito si tú eres humano como yo? No, yo no quiero nacer como humano, porque yo me fijo que los que son niños los matan y a los perritos los cuidan y los protegen mucho y hay muchas leyes a favor de ellos, y a nosotros a favor de los humanos es que nos maten. Nomás fíjese cómo está el mundo, cómo está nuestra nación y cómo están a ciertas personas que a veces por un acto de inmoralidad apostólicas hacen algo así. Un llamado al arrepentimiento no es la intención poner un dedo y 3 para acá, no. La intención es buscar soluciones a reparar. Cambiar nuestra forma de ser. No podemos servir a la maldad y servir a Dios, o hacemos del árbol bueno o lo hacemos malo, pero no podemos estar mezclando cosas que no agradan delante de Dios en nuestras vidas. Oh, bendito sea Dios. Pero ya cuando se habla de la iglesia apostólica primitiva, entonces sí, ahí dice que este Balaam y esta mujer Jezabel, que era una doctrina que había en la iglesia,
una doctrina de provocación. Hermanos varones, tenemos que tener mucho cuidado y no andar tras del dinero, ni tampoco andar tras haciendo caer a las mujeres. Debemos tener mucho cuidado. Balaam, la doctrina de Balaam. Eso es lo que había en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Tiatira, de Pérgamo. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado en su porte, en su forma de hablar, en su forma de vestir. Varones, hay que tener mucho cuidado. Dicen que a veces uno entra en la andropausia. Ya después de los 50 ya anda uno ya acá con un carrito Mustang, acá con quemacoco y todo. Que las hermanas luego dicen, ese viejillo, mira, ese viejillo ya está viejillo. Ni cuando estaba joven traía un convertible así, y ahora mira, anda así. ¿A quién quieres conquistar? Ay, Señor. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, varones. Una vez estaba yo en tal lugar y ahí estaba una pareja y uno de los hermanos, que era bien sinvergüenzón, que traía la doctrina de Balaam, se le quedó mirando a la hermana ahí enfrente del esposo y le dice: oiga, hermana, ¿usted tiene cuerpo de Coca-Cola? ¿Cómo de Coca-Cola? Sí, así como la botella de la coca, mire, así. Antes el hermano estaba con el Espíritu Santo, el otro, el esposo de ella, que nomás se rió. Sí, ahí cuando de repente la doctrina de Balaam, el hermano empieza a mirar a una hermana, dice: oiga, hermana, y qué chula se mira usted ahora, mire qué linda vino a la iglesia, eso todo, cómo queda todo muy bien. Hay que tener cuidado. ¿Por qué tiene que decirle usted eso a ella? Ay, Señor Santo, me van a estar criticando en la Facebook diciendo: no, hombre, ese paciente está bien fuera de orden, ese hombre. Es que es un llamado al arrepentimiento, un llamado a cambiar, a vivir una vida no perfecta, pero una vida distinta, porque somos un pueblo santo, somos una nación adquirida por Dios. Si hacemos cosas buenas, el nombre de Dios es glorificado, y si hacemos cosas malas, el nombre de Dios es maldecido, es vituperado. El espíritu de Jezabel. Hermanas, también ustedes, en su forma de vestirse, tengan mucho cuidado. Cuando pasó el tiempo atrás, estábamos en el culto, en una actividad de distrito, y yo me senté atrás. Era más o menos como en la parte de aquí, estaba sentado yo atrás. Y que entran dos hermanas apostólicas, 100% apostólicas. No estoy exagerando. Entraron dos jóvenes hermanas, miren, hermanos, con el vestidito aquí, sí, un poquito más, y se le miraban los ropa interior. Un poquitito más se miraba la ropa interior. Y el vestido bien apretado, hermanos, horriblemente apretado. Pero eso sí, traían velo. De veras, traían velo. Ese espíritu de Jezabel. Me dice un compañero, dice: no, hombre, fui con la pastora fulana en tal pueblo para que me ayudara en un problema que tenía con mi esposa. Y la pastora, bien provocativa, me dice: ¿no te gustó? Es que le hace la pastora: ¿no te gustó? Mira, bien, la mujer bien provocativa, pastora, y provocando al que va buscando una ayuda. Alguien dice: no, eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Hay ciertos líderes y personas que supuestamente quieren ayudar a alguien cuando está pasando por un problema de consejería, y supuestamente el doctor o el especialista se enamora del paciente y la hace caer en vez de ayudarle. Hay que tener cuidado con el espíritu de Balaam y el espíritu de Jezabel. Nuestro porte, nuestra forma de hablar. Una vez estaba oyendo a unas hermanas muy distinguidas, con líderes distinguidos, no puedo decir nada,
pero estaban las hermanas hablando en una actividad de esposas importantes. Y de repente paso yo y oigo que le dice una hermana a la otra hermana, dice: mira, ese pastor parece un mango, está bien formadito. Y dije yo: ay, Señor, mira nomás, mujeres de alta altura y codiciando a pastores que se miraban atractivos. Por eso cuando de repente la hermana mira y dice: ay, hermano, mire nomás qué bonito pantalón, ay, que mire, ay, qué bien, y ay, que hermano, se mira usted bien atractivo, bien bonito. Mejor traer unos guarachones mejor o algo para que no. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con Jezabel. Por eso, hermanos, finalizo. La iglesia en Jerusalén, las 7 iglesias en Turquía, el espíritu que había, pero también había un espíritu materialista que se detectó también en el tiempo de Jesús. Se le llamaba el Dios Mamón. Dijo Jesús: no se pueden servir a Dios y a las riquezas. O quedas bien con uno o quedas bien con otro, pero no puedes manejar los dos al mismo tiempo, porque alguien va a tener prioridad. Y sí, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia del último tiempo apostólica, no estoy hablando de los bautistas, ni de los presbiterianos, ni de los pentecostales, estoy hablando de la iglesia apostólica primitiva. Dice que era una iglesia que decía que tenía todo. Yo no tengo necesidad de nada, soy rica, tengo mucho billete. Pero estaban con Jesucristo afuera. Jesucristo no era prioridad para ellos. La prioridad para ellos era el negocio, el dinero. Y estaban ciegos, y estaban desnudos, y no tenían la unción. Ay, Padre Santo, yo no sé. Bueno, Dios sabe por qué a veces nos pone esas predicaciones hablar, porque Él conoce todos nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y escuche, no quiere destruirnos, quiere ayudarnos para cambiar, a mejorar. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a pedirle a los músicos que pasen. No, perdón, hoy no, hermanos, hoy no, hoy tenemos reunión. Vamos a pedirle a los músicos que no pasen, los músicos no pasen. Tenemos reunión de departamentos. Gracias, músicos. Siempre no, hermanos músicos. Hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para salir adelante. Y Estados Unidos, nuestra nación de Estados Unidos, a lo mejor la pandemia y los problemas políticos y problemas de violencia, todas estas cosas Dios no las está haciendo, pero Dios las está permitiendo también para darle una estiradita de orejas a nuestra nación, que somos una nación bajo Dios, y si no estamos bajo Dios vamos a estar bajo alguien más. Y entonces las responsabilidades mayoritarias no es el pastor, no es el presidente. Las necesidades más prioritarias es papá y mamá, porque en papá y mamá, si allí hay dirección de Dios, si allí hay santidad y si allí hay respeto, se va a mirar en el templo, se va a mirar en la escuela, se va a mirar donde quiera, porque de ahí emana todo, de las familias. Pero a veces le echamos la culpa a los gobiernos, a las instituciones, cuando realmente a veces el problema lo ocasionan los hijos y las hijas, o lo ocasiona papá, o lo ocasiona mamá, y todos sufren y todos batallan. En conclusión, el propósito de Dios era que a través de las familias viniera la bendición al mundo, no a través de los gobiernos, no a través de las naciones, no. El propósito era que a través de las familias. Por eso, familias, padres, hay que tener mucho cuidado y acercarnos a Dios con mucho respeto, con mucha devoción, porque nosotros somos los culpables de todo lo que está pasando. Padre, en el nombre de Jesucristo, perdónanos. Esos hombres que han abandonado a sus mujeres, esas mujeres que han abandonado a sus hombres,
Esos hijos que se han salido de la casa, esos padres que no quieren servirte, Señor. Esas personas, Dios mío, que están viviendo una vida terrible en la drogadicción, en el materialismo, Señor. Están haciendo tanto daño que no entienden y no ven. Ayúdalos, Padre, para que puedan ser restaurados. Y permite, Señor, que tu gracia y tu misericordia y tu amor siempre nos controlen y nos dominen en este tiempo adverso. Pero también, Señor, bendice grandemente a nuestros líderes. Bendice a todas las instituciones que están a favor del ser humano, a favor de los principios y valores bíblicos. Padre, continúa bendiciendo a aquellos hombres y mujeres que es un remanente pequeño posiblemente en el mundo, Padre. Pero ese remanente, aleluya, ayúdanos para seguir preservando esos valores y esos principios que están establecidos en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.